Bueno, buenas noches tengan todos ustedes, estimados colegas. Vamos a continuar con nuestra sesión sincrónica número 3. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es la literatura boliviana. Para empezar, quisiera que alguien me comente qué aspectos toma la literatura boliviana, qué temas toca. ¿Alguien? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, profe Carla. Estoy tratando de solucionar lo de mi cámara. Tengo una ¿Qué? computadora un poco antigüita. Ya. Enseguida lo voy a solucionar. Más sin embargo, quería participar ahí en la pregunta que usted hacía. Muy bien, profe. Ya. Bueno, nuestra literatura es, por lo menos, por lo que yo he podido ver, leer, es una literatura interesante porque habla sobre todo de las tradiciones que nosotros tenemos, ¿no? Exacto. Si recordamos, por ejemplo, Raza de Bronce, La Chascañahui, eh, Guano Maldito, Ujú. por ejemplo, Rachera Verde. Entonces, son novelas que matizan, ¿no? Con eso que es exclusivamente, está arraigado, ¿no? En nuestras raíces, las costumbres que tenemos, la ideología Exacto. que tenemos acá y se presentan, ¿no? O sea, van narrando cómo es que eh, tenían esa visión, esa convicción, no sé si decirlo así, en ese entonces, ¿no? Entonces, Ujú, podríamos decir que es una literatura, mejor dicho, costumbrista, ¿no? No sé ujú, si es dentro del marco de lo que es las costumbres que nosotros tenemos, por eso digo costumbrista, ¿no? ujú. Y bueno, por eso es interesante cuando uno lee, pese que, bueno, pensemos en un raza de bronce, nos teletransporta a ese entonces y cómo también era la realidad del boliviano, más allá de la costumbre, cómo era nuestra realidad en ese entonces. Entonces creo que estos autores han sabido plasmar de una manera bellísima, con esos interesantes recursos literarios, eh, esa nuestra realidad en ese entonces, ¿no? Y convertida en literatura. Exacto, profe. Entonces, no solo era costumbrista, ¿no? No solo mostraba nuestra cultura, sino mostraba algo más. ¿Qué más mostraba? Alguien. Al decir la profe Carla, la raza de bronce, ¿no? Nos muestra tanto costumbres, sí, pero algo más nos muestra. ¿Alguien? ¿Qué temas toca, aparte de nuestra cultura y nuestras costumbres? Profe Roxana, Marcial, Judith, Osvaldo, Erika, Edwin, Luis. Estamos como 16, menos, menos yo y mi otro celular para permitir, ¿no? A los demás. Participemos. Licenciada, Sí, profe Luis. licenciada, muy buenas noches, Buenas igualmente a los noches. colegas. No sé si es que ya ha hecho el control de asistencia y quisiera que me No, al incluya, final, por profe. favor. Al final. Ya, muy bien, muy bien. Sin embargo, tal vez a la pregunta, a la consulta que se hace, licenciada, a mi forma de ver, a mi forma de parecer como la colega antes ese día, la literatura es muy amplia y muy rica, ¿no? En lo que respecta a tradiciones y culturas. Pero también, si nos damos cuenta, en algunos textos literarios que tenemos, también nos habla de poblaciones, de culturas arraigadas, se podría decir, ¿no? Ujú. Más aún cuando hay algunos textos que nos hablan de las... Uh, Su micrófono se renó, profe. ¿Alguien quiere continuar a lo que estaba diciendo el profe Luis?
Profe Zulma, Judith, Guido, Osvaldo. ¿Nadie más? Ya, muy bien. Ya han dicho cosas muy importantes, ¿no? Que son la literatura, muestra esa situación cultural y las costumbres de nuestro país. El profe Luis creo que estaba ahondando un poco más, pero se le arruinó el micrófono y vamos a continuar. Les voy a compartir la presentación, ¿sí? Entonces, ahí está nuestra presentación. Y nuestra unidad temática número 3 es la literatura boliviana. En realidad vamos a ver toda esa historia que existe dentro, o sea, toda la historia de la literatura boliviana, ¿no? Entonces, como ya habíamos dicho, a la literatura boliviana se enfoca o tiene como fuente de inspiración los contextos sociales, culturales y las costumbres de nuestro país, ¿no? De los pueblos, comunidades, ciudades, etc. También dentro de la literatura boliviana se establecen las bases culturales en la lengua originaria, ¿sí? A un principio. Y se tocan también temas políticos, temas sobre el gobierno y las posiciones culturales, ¿no? Se describen escenarios, personajes y problemáticas pertenecientes a la cultura quechua y aymara, ¿no? Dentro de nuestra literatura boliviana tenemos cuatro grandes épocas, ¿no? La primera es la época precolonial, la segunda la época colonial, la tercera inicios de la República, la literatura a inicios de la República, y la última es la literatura boliviana a partir del año 1900, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que es la cultura precolonial. Habíamos dicho ya la anterior semana que la literatura aymara no era muy conocida y era escrita tanto por gente ajena, ¿verdad? Que conocía un poco la lengua o simplemente hacía traducciones muy, ¿cómo diría? Traducciones muy diferentes y sin la esencia, ¿verdad? Que tiene la lengua aymara. Entonces, por lo tanto, la literatura aymara no era muy conocida, ¿no? Entonces teníamos como literatura canciones y leyendas milenarias, ¿no? Que se transmitían normalmente de manera oral, ¿no? Esa es la literatura dentro de la cultura aymara. Dentro de la literatura quechua, también de cierta forma habíamos visto la anterior semana que existen mucho más textos sobre esta cultura y es más conocido, ¿no? Aquí tenemos poesías, himnos religiosos y relatos heroicos, ¿no? Aquí vemos que la poesía lírica está acompañada de música y normalmente era cantada, ¿no? Aquí eran muy típicos los instrumentos como la quena, la zampoña, el charango, ¿verdad? Para que puedan transmitir sus sentimientos a través de la música, ¿verdad? Dentro de esta literatura tenemos diferentes tipos de expresión, ¿no? Vemos lo que es el haili, ¿sí? El haili son himnos que son himnos sagrados, ¿no? Que eran principalmente dirigidos hacia los dioses, ¿no? Era en homenaje a los dioses. Y a los haili al sol, que era una actividad donde se cantaban pidiéndole salud y felicidad a los incas, ¿no? También tenemos lo que es el awari. El awari era una forma poética que se difundía por los incas, ¿no? Aquí vemos que estos poemas eran creativos y mostraban todo ese sentimiento puro que ellos tenían, ¿no?
y dentro de esta poesía se arranca todo lo que es los temas sentimentales, ¿no? Más íntimos del poeta indígena. Y a estos poetas indígenas también se les llamaba Arahuicu. También tenemos otras expresiones que dice que es el Juray Araway. Este Juray Araway eran canciones con rencor doliente, ¿no? Y también tenemos lo que es el Wawaki. El Wawaki eh, eran poemas que se cantaban de cierta forma y de manera dialogada, donde los hombres se expresaban de una forma y las mujeres adoptaban una posición defensiva, ¿no? También lo que tenemos es el taqui, que tiene versos cantados y mayormente era, era expresado en cualquier actitud del espíritu, ¿no? Aquí vemos que ellos, el taqui es cantar y bailar, me imagino, ¿no ve? Las dos cosas. De cierta forma entraba también el bailar. Aquí vemos también lo que es el huaño. Aquí vemos que era una expresión lírica más completa del quechua. Este huaño expresaba en las tres formas artísticas, ¿no? La música, la poesía y la danza. Aquí los hombres y mujeres siempre bailaban de manera unida, ¿sí? Con las manos se entrelazaban al son de la música y mientras el dolor y el amor era la parte central de sus letras, ¿no? Eso es lo que son, cómo expresaban ellos uh, la literatura quechua, ¿no? Entonces, continuamos. Ya después de ver la época precolonial, donde hemos visto que es normalmente transmitido de manera oral, entramos a lo que es la etapa colonial. En esta etapa colonial vemos precursores de la literatura boliviana que a un principio no eran tanto indígenas, ¿no? O de la región. Entonces, esta literatura colonial comienza en 1492 eh, y viene con nuestros colonos y termina en 1825 durante la independencia de Bolivia, ¿no? Aquí vemos a un precursor que es Ludovico Bentoni. Este autor posee estudios en la lengua aymara y es autor de los libros en la lengua aymara y el español, ¿no? Entonces vemos que no hay indígenas como o personas que nacieron, digamos, en nuestro país que han escrito, digamos, un libro o una obra, ¿no? Aquí vemos que según Bertoni, la lengua aymara carece de propiedades y originalidad. Entonces, él crea un vocabulario aymara desde su punto de vista, ¿no? Si bien recordamos la anterior semana habíamos visto eso, ¿no? Hay principalmente un cura el que se encargaba de hacer estas traducciones del aymara al quechua o hacía, digamos, los textos, ¿no? Aquí también este autor afirma que el idioma dama posee esas brechas entre la lengua castellana y la lengua originaria, ¿no? Entonces, hay esa distancia, dice, ¿no? Y sí, porque los dos son muy diferentes de escribir y de hablar también, ¿no? De cierta forma hay una razón aquí coherente. Continuamos y vemos que este autor ha realizado diferentes obras, ¿no? Como el arte gramatical, vocabulario de la lengua aymara, el arte de la lengua aymara, libro de vida y milagros de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esos son los libros literarios que ha escrito. Tenemos aquí lo que es otro precursor, que es Garcilaso de la Vega. Él escribe sobre literaria los comentarios reales.
Esta obra tiene una primera parte que se escribe el año 1906 y tiene una segunda parte que se escribe en 1616. El otro es 1609, ¿no? Creo que dije 900. Aquí este autor se enfoca en la raza indígena dominada por los conquistadores en la colonia, ¿no? Aquí vemos que toma en cuenta todo lo que es el valor, el amor, el orgullo, la lucha, etcétera, ¿no? Dentro de su libro. Tiene un libro también que titula Los comentarios reales. Igual la primera parte es dedicada al imperio de los incas, ¿no? Y esta también se publica en Lisboa en 1609, ¿no? Aquí Garcilaso de la Vega menciona que escribió este libro a partir, dice, y literal, por eso está entre comillas, lo que mamé en la leche y vi y oí de mis mayores, ¿no? Aquí él se ve y se interpreta que escribe historias devastadoras del Tahuantinsuyo, ¿no? Y también escribe todas las impresiones que tiene durante su infancia, ¿no? Eh, Eso es lo que hace, ¿no? Y crea sus escritas a partir de toda experiencia que ha vivido, ¿no? Entonces, continuamos. Tenemos otro autor igual, extranjero o español, Fray Domingo Santos Tomás, quien es conocido con el nombre del Obispo de La Plata. Este autor tiene libros como el Vetusto. Este libro habla sobre la lengua de los incas y que está denominado como la gramática o el arte de la lengua general de los indios de los reinos del Perú y lecciones. Esos son los dos libros literarios que él tiene, ¿no? También, aparte de estos dos libros, escribe lo que es el vocabulario de la lengua de la general del Perú, ¿no ve? Este libro son recopiladas por algunos editoriales, ¿no? Las ediciones se hacen en 1560 y fue impresa en alfabeto gótico, ¿no? Esta revisión o compilación del libro se realiza de manera complicada, ¿no? Por esta situación de la tipografía que tiene, ¿no? Y la letra menuda que posee esta obra. Continuamos y seguimos en la época colonial y aquí vemos que también dentro de la literatura se toman temas sobre las preocupaciones de la religión, ¿no? La especulación jurídica y el legendario del Potosí, ¿no? Aquí las fuentes principales fueron para la producción de la literatura, ¿no? Estos temas fueron fuentes principales, ¿no? Aquí vemos que hay autores representativos de los libros religiosos con un enfoque religioso, como quienes Fray Antonio de la Calancha, el Padre Barba, Vicente Pasos Canqui, Gaspar Escalona y Agüero, Juan Pasquier, Antonio de Acosta, Pedro Méndez, Bartolomé de Dueñas, Enrique Rico, Martín, Diego Gallostegui, Juan Sabrino y otros, ¿no? Como pueden ver, todos estos autores son extranjeros, ¿no? Vemos aquí un autor que es Vicente Vallivian y Rojas, que es ya empezamos a entrar a los autores bolivianos, ¿no? Y aquí vemos un autor boliviano que ha publicado por primera vez en la ciudad de París, en el extranjero, la obra Los Andes de la Villa Imperial de Potosí, ¿no? También vemos que en 1939 se ha hecho investigaciones históricas, ¿no? Y aquí se encuentra un libro que se llama Los Anales de la Villa Imperial de Potosí, y la historia de la Villa Imperial de Potosí, ¿no ve?
al ver estos libros y la información ya se identifica, ¿no? Un panorama dudoso sobre el nombre del autor, ¿no? Entonces, estos documentos son encontrados en Sucre. Entonces, aquí ven como prueba de autoría que pertenece al prestigioso escritor potosino Nicolás de Martínez Arnaz y Vela, llamado también Bartolomé Arnaz de Orsúa y Vela, ¿no? Aquí nos muestra Orsuna uh, cómo llegaron los españoles a invadir a los pueblos indígenas, ¿no? Cómo ellos fueron sometidos a diferentes tipos de trabajos forzosos, ¿no? Vemos también otro autor que es el arzobispo Gaspar Villarruel, que escribió las obras Gobierno Eclesiástico y Pontificio y la Unión de los Cuchillos, ¿no? El objetivo de estas obras era poseer una buena convivencia entre la colaboración de la Iglesia y el Estado, ¿no? Aquí vemos que estos libros en estos libros se realiza una crítica enfocada a los actos desmedidos cometidos por el ministro religioso contra las instituciones eclesiásticas, ¿no? Ahora entramos a lo que es al inicio de la República. Sí, hemos visto lo que es la época precolombina, la colonia, y aquí ya empezamos a ver lo que es la República, ¿no? Aquí vemos que todas las ideas literarias salen desde la Universidad de San Francisco Javier, que se encuentra en el departamento de Chuquisaca, ¿no? Aquí tanto doctores como estudiantes discutían estas situaciones de la revolución, ¿no? Y a pesar de las prohibiciones que habían en esa época sobre escribir, digamos, sobre estos temas, se forman, ¿no? Grupos o clubes literarios en apoyo a estas polémicas, ¿no? De la revolución. Hay un poeta indígena que es Juan Hualparrimachis Maita, ¿no? Este indígena poeta nació en Potosí en 1793 y falleció a los 20 años, ¿no? Él murió en una batalla de la independencia en el año 1814, ¿no? Este poema Hualparrimachis, o poeta, tiene 12 poemas y en sus obras el autor enfoca la realidad de lo que vivía, ¿no? Ese sometimiento luchando por su libertad, ¿no? Los poemas creados por Walparimachi denotan emotividad, pureza lingüística, y fueron compilados, ¿no? Y pertenecen en parte a la reproducción oral, ¿no? Son más reproducidos de manera oral, ¿no? Aquí estos poemas fueron también publicados anónimamente por el padre Carlos Felipe Beltrán en 1891. Entonces, aquí para que estas obras sean más populares o realmente entran a este clásico importante de la literatura quechua, existen autores que han recopilado todos sus poemas como Samuel Velasco Flor, José Armando Méndez, Jesús Lara. Ellos lo publicaron a finales del siglo XIX y mitades del siglo XX, ¿no? Entonces, sus obras principales fueron en quechua, ¿no? Munaykuway, Amame, Cacharpari, Despedida, Mamay, Madre Mía y otras más, ¿no? Ya después de esta época republicana,
entramos a lo que es la literatura boliviana a partir de 1900, ¿no? Aquí vemos textos que sobresalieron sobre el género, sobre géneros que son de tipo histórico y crítico, ¿no? Aquí vemos autores como Juan Manuel Cortés, se destaca por su obra Ensayos sobre la historia de Bolivia, y también vemos a Gabriel René Moreno, ¿no? Representante de estos géneros, ¿no? Y él escribe a partir de su vocación de su vida y la importancia de sus obras, ¿no? Pues vemos la importancia de sus obras. Tenemos en esta época de 1900 varios autores, ¿no? Aquí vemos las novelas, género que aparece de manera tardía, ¿no? En el escenario literario de Bolivia, ¿no? Ese más o menos el último que aparece, ¿no? Esta obra, pero esa novela boliviana no está escrito por un boliviano, ¿no? Sino por un argentino que se llama Bartolomé Mitre. Es una novela breve que por su forma de escribir parece más un cuento largo, ¿no? Que una novela. También vemos a grandes autores, poetas modernistas como Ricardo Jaimes Freire, Gregorio Reynolds, Franz Tamayo, ¿no? Y vemos también que dentro de la segunda gesta bárbara se concentran imágenes de manifestaciones de Potosí, ¿no? Aquí se explotan imágenes de la poesía social con tendencia a la minería o a la clase campesina obrera o a la clase media, ¿no? Entonces, vemos también autores que es Augusto Guzmán, Enrique Finot, ¿verdad? Y Fernando Díaz de Medina, ¿no? Entonces, Augusto Guzmán escribe el libro Historia de la novela boliviana, Enrique Finot escribe la historia de la literatura boliviana, y Fernando Díaz de Medina escribe lo que es la literatura boliviana, ¿no? Estos autores escriben más obras donde habla todo este proceso, ¿no? Que lleva la evolución que lleva la historia de la literatura boliviana, ¿no? Por eso es que sus títulos. Y tenemos también aquí, oh, perdón, en este año 1900, pero sin embargo empezamos por el año 1861, donde se obtiene la primera novela boliviana. Esta novela nació 14 años después de la publicación de la novela boliviana de Mitre, ¿no? Aquí el autor es Sebastián Dalense, quien publicó Los ministros de Sucre, ¿no? Esta obra no tenía mucha importancia, pero tenía un valor bibliográfico, ¿no? Debido a que fue la primera novela boliviana, ¿no? Hecho por un boliviano, ¿no? Aquí vemos que en esos tiempos la novela boliviana estaba compuesto de sentimientos artificiales, ¿no? Y no tenían ese sello de originalidad, ya que muchas veces se referían a lugares, novelas extranjeras, ¿no? Tanto de Francia como de España, ¿no? Entonces no eran tan nuestros, digamos, ¿no? Sino que tenían más temas que ajenos, ¿no? A nuestro contexto, ¿no? La novela propiamente boliviana y con esta originalidad aparece con el cochabambino Nathaniel Aguirre. La novela se basaba en la historia
del primer levantamiento de la independencia, ¿no? Aquí vemos que en 1885 la novela boliviana está inspirada por la guerra de la independencia del Alto Perú, Juan de la Rosa. Ana Daniela Aguirre, catalogada la mejor novela histórica hispanoamericana por Marcelino Méndez de Pelayos, ¿no? Dentro de la literatura boliviana del año, a partir de 1900, vemos tres corrientes, ¿no? Que es división de la novela boliviana. La primera es las novelas realistas. Estas novelas, o la novela comenzó a partir de 1905, ¿no? Donde se han estudiado las costumbres de los diferentes pueblos, comunidades, ciudades, y estas novelas describieron las costumbres, haciéndolo de agradable la forma de narrar, ¿no? Este periodo ha durado 27 años, desde 1905 a 1932. Los autores o los escritores que pertenecen a esta novela realista son Armando Chirveches. Él escribe la primera novela que titula Celeste en 1905, La candidatura de Rojas, ¿no? De 1909, La casa solariega de 1916, La Virgen del Lago de 1920 y La Flor de Tronco, ¿no? En 1926, ¿no? Aquí vamos a hablar un poco sobre la candidatura de Rojas, eh, que esta novela narra de forma irónica y humorística la historia de un joven que viaja a los Yungas para ser diputado, pero al perder estas elecciones se casa con su prima y recibe una herencia de su tío, ¿no? Como una hacienda, ¿no? Otro autor de las novelas realistas de esta corriente es Jaime Mendoza. No, no es Jaime Mendoza, perdón, se han mezclado aquí. Alcides Arguedas. No tengo. Así, Jaime Mendoza, ¿sí? Entonces, aquí vemos que este autor ha escrito obras como En la tierra de Potosí en 1911. También escribe Páginas bárbaras de 1914. Los malos pensamientos en 1916. Memoria de un estudiante en 1918. Los héroes anónimos en 1928. Y tenemos también El lago enigmático de 1936, ¿no ve? Aquí vemos que dentro de estas obras también ya tocan temas que suceden, digamos, dentro del contexto boliviano, ¿no? Aquí en su obra En las tierras de Potosí nos muestra las minas bolivianas, ¿no? Y la situación de los trabajadores dentro de las minas, ¿no? Ese sufrimiento que tienen dentro de la mina, cómo trabajan y toda esa situación, ¿no? Nos muestra, ¿no? Tenemos otra corriente que son las novelas durante la Guerra del Chaco, ¿no? Estas, estas novelas ya... Perdón, ha habido una falla con mi micrófono. En estas novelas ya se toma, ¿no? Como enfoque todo lo que sucede en la Guerra del Chaco, ¿no? La situación cómo lo pasan los soldados, etcétera, ¿no?
Estas novelas tienen un comienzo en 1932 al 1935, ¿no? Aquí vemos que la guerra es una brecha entre el alma nacional. Estas novelas contaron las hazañas de los diferentes acontecimientos vividos de los mismos bolivianos que fueron tomados como una ideología, ¿no? Pacífica, ¿no? Aquí vemos que tenemos autores como Augusto Céspedes. Augusto Céspedes también es conocido con el nombre o con el sobrenombre de El Chueco. Él es un escritor más sobresaliente de la Guerra del Chaco y la Revolución del 52, ¿no? Este autor nos muestra sus libros literarios como La sangre del mestizo, en 1936, que este libro tiene 8 colecciones, ¿no? Con relatos de la guerra del Chaco, ¿no? También tenemos la obra de Metal del Diablo en 1946 y El dictador suicida de 1959, ¿no? Este autor nos señala en su obra ese dolor y el sufrimiento y la tristeza, ¿no? Por la cual tuvieron que pasar los soldados mestizos respecto al enfrentamiento de la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, ¿no? Aquí nos muestra Céspedes cómo el mestizo boliviano ya es identificado como tal, ¿no? Como un nuevo ciudadano boliviano que acepta su identidad, ¿no? Después de afrontar su realidad durante la guerra, ¿no? Eso es lo que nos muestra. También tenemos lo que es otro autor que es Augusto Guzmán. Augusto Guzmán es un autor cochabambino quien fue historiador, biógrafo, ensayista, crítico y cuentista boliviano, ¿no? Él escribe temas como El prisionero de guerra en 1937, también escribe La cima fecunda en 1933, La historia de la novela boliviana, escrita en 1938 a 1955. Aquí hay error de dedo. Y también tenemos, ay, perdón, nos hemos perdido. Estamos aquí, ¿no? Muy bien. También tenemos lo que es está leyendo mi presentación. Muy bien, aquí tenemos, ¿no? Lo que es el autor suicida y aquí tenemos lo que es Augusto Guamán. Augusto Guamán es los libros de prisionero de guerra en 1937. También tenemos La cima fecunda de 1933 y la historia de la novela boliviana, ¿no? Aquí vemos que este autor narra la muerte de los indígenas, la discriminación hacia los campesinos, el buen trato que se dan los comandantes y los sargentos, mientras que los soldados que combaten sufren, ¿no? Durante esta guerra, sed, hambre, ¿sí? Y lo pasan de lo peor, ¿no? Todos ellos aún tenían fuerza para luchar
contra el ejército enemigo, ¿no? Eso es lo que nos narra, es todo ese sufrimiento, ¿no? Mientras que los comandantes y los otros están tranquilos, ¿no? Otro autor que tenemos es... Oh, guay. ¿Qué ha pasado con esto? Aquí. No, no es eso. Ahorita. Estoy en el principio, estoy al final. Ok. Aquí tenemos a quien es Gustavo Adolfo Otero, ¿no? Él es escritor, el escritor más productivo, ¿no? Él ha escrito más obras, ¿no? Tiene obras en todos los géneros y fue ministro de Educación, ¿no? Él tiene poemas, cuentos, novelas, etcétera. Entre sus obras está El horizonte incendiado en 1933, El hombre poroto de 1921, Cuestión de ambiente 1921 igual. Sí, esas son sus obras más resaltantes, ¿no? También tenemos a Luis Toro Ramallo. Luis Toro Ramallo es un historiador, ¿no? Boliviano, quien en su época ha conocido, es conocido, ¿no? De manera muy escasa, y sus obras mayormente fueron publicados en Chile, ¿no? Por eso es que su desconocimiento en Bolivia. Dentro de sus obras tenemos El Chaco de 1936, Cutimuncu de 1940, Oro del Inca en 1945, ¿no? Aquí vemos que un poco de la historia de la obra de Chaco, vemos que aquí nos muestra la narrativa más cruel sobre los personajes frente a la guerra, ¿no? La narración enlaza realidad con la fantasía, ¿no? No solamente es la realidad, sino que ya mete un poco esta fantasía, ¿no? Dentro de su historia, ¿no? Eso es lo que nos muestra. Y como vemos dentro de esta época, también se tocan temas de la guerra del Chaco, ¿no? De 1900. Bueno, en este año de 1900 de la literatura, ¿no? También tenemos al novelista o sea, tenemos otra corriente que es las novelas naturalistas, ¿no? Estas novelas naturalistas, un rato por favor, se está arruinando mi... Estas novelas naturalistas nos muestra lo que es la realidad, ¿no? La realidad y las características propias exactas de la naturaleza íntegra de la realidad boliviana, ¿no? Aquí vemos que los escritores escriben toda esa experiencia que han vivido o han presenciado, ¿no? Por eso es realista, por eso es naturalista, ¿no? Lo han constatado, ¿no? Entonces, a partir de toda esa situación en la que estaban presentes, comienzan a escribir sus obras, ¿no? Aquí como autores tenemos a Antonio Díaz Villamín. Antonio Díaz Villamín es un historiador y dramaturgo, ¿no? Y él es de la ciudad de La Paz, es paceño. Fue profesor de historia y geografía. Su literatura se muestra o se reparte entre la narración y el drama, ¿no? Aquí tenemos sus obras como La Chascañahui en 1942 y La Plebe en 1943. Y tenemos lo que es El Tesoro de los Chulpas en 1926, ¿no? Aquí vemos que la obra Chascañahui
nos muestra ese conflicto sobre las costumbres y vivencias de su familia, ¿no? Y nos muestra también ese conflicto social entre las costumbres de dos clases sociales diferentes, ¿no? Al ver que a su hija le va a estudiar a otro lado, vuelve y está en ese conflicto, ¿no? De costumbres que ha adquirido tanto en otro lugar y cuando vuelve en su casa existe otras costumbres diferentes que, ¿no? Que para ella a un principio es muy chocante, ¿no? Entonces, tenemos también el autor Carlos Medina Celi. Este autor es poeta crítico, ensayista y novelista sucrense. Todas sus actividades intelectuales se han desarrollado en Potosí y fue el autor de estudio con profundidad de la literatura boliviana, ¿no? Aquí este autor, su obra más resaltante es La Chascañahui, escrito en 1947, y es una obra costumbrista, ¿qué es? Psicológica, ¿no? Eso es lo que vemos aquí, ¿no? Entonces, tenemos otro autor que es Jesús Lara. Jesús Lara es de procedencia cochabambina, ¿no? Y fue escritor, poeta, novelista, lingüista quechua, indigenista, periodista y político boliviano, ¿no? Fue miembro de la Unión Nacional de Poetas y Escritores de Cochabamba, ¿no? Sus poemas son El Repete, que es o sus obras son El Repete, que está escrito en 1937, Surumi en 1943, Yuwarninchej en 1959, Sinchica en 1962, ¿no? También tenemos a Fernando Ramírez Valverde. Él es un escritor intelectual, era de Sucre y murió en Santa Fe, en Argentina, ¿no? Este escritor asistió a la Guerra del Chaco, ¿no? Su obra más sobresaliente es Socavones de Angustia, escrito en 1962, que es una novela social y costumbrista que muestra la forma de vida y trabajo de el trabajo que se realiza en las minas, ¿no? En las minas que son pequeñas, en las minas medianas, en las minas grandes, ¿sí? De qué forma ellos trabajan en cada una de esas minas, ¿no? Eso es lo que nos muestra. Tenemos otros autores que de cierta forma, Franz Tamayo es un autor modernista, ¿no? El Franz Tamayo es poeta, político e intelectual. Él era considerado una de las figuras centrales de la literatura boliviana en el siglo XX, ¿no? Él escribió poemas como El Trompo, La Cantuta, Pachamama, Para Siempre y otros, ¿no? Podemos decir que hasta hoy en día aún se toman en cuenta estos poemas, ¿no? Dentro de las actividades, dentro de nuestras unidades educativas, ¿no? Tenemos otro autor que es Abel Alarcón. Abel Alarcón era un intelectual, escritor y político, ¿no? Nació en La Paz y vivió en diferentes países como Chile, Estados Unidos, Austria, entre otros países, ¿no? Él ha vivido así en diferentes países por esa inestabilidad institucional que tenía, ¿no? Trabajaba en diferentes lugares, ¿no? Él tiene poemas y obras históricas, ¿no? Sus poemas son Pupilas y Cabelleras, Relicario, la, la abadesa, ¿sí? Pascua. En sus obras históricas era una vez, La perla de Stira, que es una novela. Esta novela está inspirada en su esposa, ¿no? Ya que su esposa es proveniente de Austria, ¿no? Y a ella le presenta, digamos, dentro de su obra, ¿no? Y ya, eso es. También tenemos lo que es el Raúl Berto González, ¿no? Este autor
es un destacado escritor novelista, ¿no? Él escribe tanto novelas, cuentos y ensayos, ¿no? Él nos muestra sus novelas o sus obras literarias, que es Borrachera Verde, que es muy popular para nosotros, escrito en 1938. Tenemos El Altiplano en 1973, Tierra Churaca de 1957, Los Otros Salvajes en 1965, El Tata Limachi en 1967, El Sargento Condori con la muerte de Acostas en 1975, ¿no? Entonces, estos son algunos de los autores más sobresalientes que tenemos en la literatura boliviana, ¿no? Y como podemos ver, en la literatura boliviana parte tanto de esta literatura originaria, ¿no? Con nuestra lengua original, quechua o aymara, que a un principio ha sido transmitidos oralmente, verdaderamente, posteriormente las obras literarias se empieza a escribir por extranjeros, ¿verdad? Que toman las historias de Bolivia, pero no son escritas por bolivianos, ¿no? Y ya poco a poco vamos pasando a esta propiedad intelectual, diríamos, ¿no? Donde ya tenemos autores de nuestro contexto Bolivia que ya empiezan a escribir, ¿no? Como ya habíamos dicho anteriormente, textos de las costumbres, de la cultura, textos de historia, también de cierta forma entra la historia dentro de estos textos, como de la guerra del Chaco, todo ese sufrimiento que han vivido, de las minas, cómo ellos sufren en las minas, cómo son... mm, cómo son esclavizados también, ¿no? Entonces nuestros autores bolivianos nos muestran toda esa vivencia que hemos tenido desde la colonización hasta la revolución, ¿no? De cierta forma, dentro de la historia, ya sea contada de manera real, mezclada con un poco de fantasía, nos muestra, digamos, esas situaciones, ¿verdad? Que han ocurrido tanto en la guerra del Chaco, en la República, en las revoluciones, en la independencia, etcétera, ¿no? Entonces vemos que dentro de estos obras tenemos una gran riqueza y una gran información, ¿no? Si queremos saber de cierta forma toda la historia de Bolivia, ¿no? Eso es lo que nos muestra nuestra literatura boliviana, ¿no? De antes. Comentarios, profes. Comentarios a profe Ever. Profe Ever. Ya, profe Carla y profe Ever. Profe Carla. Ok, gracias, licenciado. No, Bueno, creo que en media hora, si no es que más, hemos visto, pienso rápidamente, un pantallazo, ¿no? De nuestra exacto. literatura, de los momentos que tuvo. Uh-huh. Y bueno, es interesante, ¿no? Porque al principio son otras personas que han escrito, bueno, no precisamente bolivianos, ¿no? Uh-huh. Sino otras personas que han podido escribir sobre nuestra literatura. Muy particularmente, me llamó muchísimo la atención hace años, o sea, sobre este poeta que falleció jovencito, que es Juan Walparrimachi, Uh-huh. quien era el hijo adoptivo de Juana Azurri de Padilla. Uh-huh. Y de Manuel Asensio Padilla. Entonces, le decía, ¿no? Mi jefa le decía. Bueno, seguramente por esa implicancia que tuvo con estas dos personas que han sido muy resaltantes en nuestra historia boliviana. La poesía que él escribía, yo leí algunos poemas, tiene obviamente en la manera en que falleció y el tiempo de vida que tuvo, no tuvo, digamos, una vasta, ¿no? Escritos, composiciones, pero en lo poco que yo leí
de una manera, pese que hablaba castellano, sus poemas estaban escritos en quechua, Ujú. bellísimos poemas y eh, cómo una persona ha podido representar tanta diversidad en un poema, ¿no? Y cómo ha Exacto. podido vivir esta parte de nuestra historia y representarlo, mostrarnos eso en un poema, el poema que habla a la mamá también. Del hecho, él era huérfano, Ujú. él era huérfano, por eso lo adoptaron, ¿no? Claro. Los esposos Padilla. Pero muy a pesar de eso, ese poema que está dedicado a la mamá es bellísimo, bellísimo, ¿no? Claro. Entonces, yo pienso que eh, una característica para mí, ¿no? Que veo en nuestra literatura, ha sufrido demasiados cambios, habla de muchas temáticas, costumbres, nuestra historia, sobre todo la parte de las minas, o sea, tiene una miscelánea de colores, de sabores dentro de nuestra poesía. No precisamente tal vez es literatura que habla tal vez específicamente, eh, no sé, del amor, de una pareja, no sé, la gama de temas que ocupa la Ujú. literatura boliviana es vasta, o sea, es Ujú. increíble y de cómo nos va mostrando a medida, como usted, ¿no? Lo ha explicado y bueno, seguramente nosotros también conocemos ese, esa evolución que tuvo nuestra literatura. Y bueno, haber leído también, ¿no? En cada etapa, haber leído una novela de cada etapa, o si no es que más, o sea, también a nosotros nos apropia de nuestra realidad, de lo que fue en ese entonces nuestra realidad, de nuestra cultura, de nuestra historia, del sufrimiento tal vez que tuvieron eh, allá entonces, eh, viendo así, viendo la literatura como es y como bolivianos que somos, pienso que es, si haríamos con nuestros estudiantes y les mostraríamos, yo pienso que amarían y de verdad tuvieran ese civismo por Bolivia porque pasó por muchísimas cosas. Bueno, nosotros como bolivianos en ese entonces también, ¿no? O sea, es conocer nuestra historia. Claro. Entonces, lo vuelvo a repetir, licenciada, lo ha hecho en como media hora, así un pantallazo de nuestra literatura, resumido, muy agradable y sobre todo nombrando a representantes en cada etapa, representantes, ¿no? Que escribieron sobre nuestra literatura. Sí, realmente se ha tomado, ¿no? Los autores más sobresalientes y los que nosotros también, si se acuerda, cuando estábamos en colegio, aún nos hacían leer, ¿no? Raza de Bronce, La Chascañahui, ¿no? No sé si ahora se ha perdido esa situación de hacer leer esas obras, ¿no? Que realmente podrían ser ricos en el análisis, ¿no? Con lo que sucede ahora también, ¿no? Esa relación que podemos hacer de la historia antigua a nuestra realidad actual, ¿no? ¿Cómo podemos comparar esa situación, ¿no? Entonces sería muy rica esa actividad, ¿no? Comparación. Y aquí también nos olvidábamos también, y es un pantallazo porque tenemos mucho más autores, ¿no? Entonces bueno, en una hora yo creo que nos dormiríamos, ¿no? Si describiríamos a cada uno de los autores, ¿no? Nos olvidábamos dentro de esta corriente realista a Arcides Arguedas, ¿no? Quien ha escrito Raza de Bronce, ¿no? Donde nos muestra esa situación del indígena, ¿no? Donde se ve la injusticia ante el indígena, ¿no? Entonces, eso es lo que nos muestra también El Raza de Bronce, sometimiento, ¿no? ¿no? Como los han sometidos, como los que fueron Exacto. sometidos. Ujú. Ese Así sometimiento que han sufrido, ¿no? A sí. los indígenas sí, dentro de la historia, ¿no? Entonces sería muy más rico, ¿no? Si queremos hacer una lectura crítica, entonces leer la obra y compararla, ¿no? Con nuestra realidad, ¿no? Actual. ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿Qué es lo que pasa? Digamos, si antes los mineros sufrían dentro de las minas, todo, ¿no? Y ahora qué sucede, o sea, hay aún mineros que están ahí inmersos, ¿no? En realidad en Potosí, entrar a la mina de Potosí ves esa realidad, ¿no? De los mineros,
pero ahora también se dividen en cooperativistas y etcétera. Entonces, ¿cuál es la diferencia, no, de esos mineros que están en el subsuelo y estos mineros cooperativistas, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es el beneficio de un minero cooperativista, de un minero que no es cooperativista y va a los confines debajo de la tierra, está en plena calor, está respirando aire impuro que realmente les arruina los pulmones, ¿no? Entonces, ver y hacer toda esa crítica, ¿no? Que existe, eh, tanto, bueno, tomando en cuenta lo que es la historia de Raza de Bronce y nuestra actualidad, ¿no? Entonces, ahí habría mucha crítica, ¿no? Entre la comparación que se haría, ¿no? Eso es lo que podríamos hacer, ¿no? Entonces, eso les pregunto a ustedes. No sé si aún se toman obras de esta clase, ¿no? De nuestros autores bolivianos. Comentarios. No sé si puedo continuar. No, sí, profe Carla. Le comento que yo hace tiempo, unos 10 años, leímos con quinto de secundaria esta novela que se llama En las tierras de Potosí, Ajá, ¿no? Entonces, Juan Mendoza, si no me equivoco, sí, pues, Juan Mendoza. ¿no? Perdón, pero ahí, ¿no? Los chicos, que algunos tenían papás y familiares mineros, ¿no? Yo, por ejemplo, yo nunca pensé que, bueno, todos hemos tenido cierto parentesco, ¿no? O familiar o alguien que trabaja en una mina. Yo por lo menos también tengo, ¿no? Pero yo nunca me había, o sea, no sabía que una mujer, por ejemplo, no podía entrar a una mina, Mm, nunca entra. Entonces, ahí los chicos, ¿no? Entonces, lo que usted dice, ¿no? Hacerles leer a los jóvenes, a los jóvenes y señoritas, y haya, ¿no? Ese intercambio de ideas, no solamente sea para la letra muerta, ¿no? Leer y ya, ujú. resumen. No, Exacto. entonces, dialogar, hablar, y los chicos también, obviamente tienen ahí la experiencia. Yo Ajá, ahí me enteré, ¿no? Me dice, no, profe, me dice, no, las mujeres no entran a la mina, por sus ajá, papás, ahí la familia trabajaba en una mina ahí en Porco, en Potosí, tenían familia, entonces nunca entra porque las personas, o sea, las mujeres no entran porque es mala suerte, ¿no? Entonces, ajá, y hay otra chica, dice, no, sí, por ejemplo, mi hermana es ingeniero minero, o sea, estudió ajá, ingeniería en minas. Las mujeres solamente se encargan ahí del papeleo, pese a que no sé para qué estudian las mujeres, porque las ajá, mujeres no entran interior mina. Entonces, hubo, ¿no? Ese intercambio de ideas, por lo tanto, esa lectura, más allá de un resumen, se hizo un análisis, ¿no? De ajá, cómo es la realidad, cómo era antes y cómo prevalecen todavía ciertas costumbres ajá, ahora, o sea, estamos hablando de no sé cuántos siglos atrás, ajá, y hablando también de esta novela que habla de un jovencito, ¿no? Que deja, y por fortuna se va, ¿no? Deja la universidad y se va. ajá. Bueno, eso cuenta esa historia, ¿no? Entonces, hubo, ¿no? Ese intercambio. Lastimosamente, licenciada, no sé si les pasará a mis colegas, es muy complicado ahora abarcar ciertas novelas, bueno, que nosotros hemos leído cuando estábamos en colegio, ¿no? Que leíamos, o sea, Raza de Bronce se leía, eh, bueno, y otros, La Chascañao, y bueno, podría mencionar mucho más. Pero ahora es difícil porque hay cierto rechazo, no sé si de los papás. Un profesor, y estoy segura que mis colegas también lo hacen, tienen su plan lector, ¿no? Ajá, Tienen un plan lector, nos organizamos, qué vamos a leer. De verdad, ahora más que antes tenemos que usar diferentes tipos de estrategia para gustar y para que degusten nuestros chicos la literatura, o sea, los matices y lo riquísimo que es nuestra literatura ajá. boliviana. Exacto. Entonces, ahora más que antes, los maestros, nosotros y mis colegas, estoy seguro también que de verdad tenemos que usar muchas estrategias y herramientas para motivar al estudiante a la lectura, sobre todo este tipo de literatura, bueno, que es nuestra literatura boliviana. Claro. Tiene mucha razón, ¿no? Porque hoy en día ya les da hasta flojera leer, ¿no? Creo que les ha absorbido tanto las redes sociales que
no les interesa la lectura de obras literarias, nada de esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que si tienen planes de lectura, muchas veces esos planes de lectura se van en leer una hora y listo, y ya pasó, ¿no? Pero, ¿qué tal si les podemos ah, motivar, digamos, leyendo solo un fragmento, ¿no? Un fragmento de una obra literaria boliviana y que vean su realidad, que vean la realidad de hace siglos atrás y que vean la actualidad, ¿no? ¿Qué sucede? Simplemente con un fragmento ya podemos, digamos, pienso, ¿no? Motivar a los estudiantes, porque darles el libro y decir, lean, ya con tan solo ver el libro creo que se quieren morir. No, entonces yo creo que en esta época el hecho de motivar al estudiante es entrar a la lectura poco a poco, ¿no? Entonces, mostrarle fragmentos y ver ese fragmento con la realidad, compararla. Sí, entonces ya de cierta forma yo creo que algunos, si no son todos, empiezan a interesarse, ¿no? En un poco de lectura y así poco a poco vamos, digamos, ya que los estudiantes agarren ese gusto por la lectura, ¿no? Cosa que ahora creo que es muy difícil, ¿no? Veo también en el contexto y hasta en la universidad también, que ya les da flojera leer, ¿no? Ya incluso ya ni quieren interpretar los textos, ¿no? No siempre, digamos, literarios, en la U se te tocan textos ya académicos, ¿no? Entonces ya se ve esa Perdieron falencia, el hábito, Lick. el hábito, No hay hábito. ese hábito y además que ese poco hábito, digamos, perjudica, ¿no? Porque ya se pierde, digamos, la interpretación del texto, ¿no? Entonces, ¿cómo ganamos la interpretación del texto, el análisis, todo eso? Es con estos libros literarios, de cierta forma, porque es nuestra realidad, es nuestro contexto, ¿no? Entonces ahí agarramos ese gusto al interpretar y al criticar el texto, estamos interpretando, estamos viendo varias cosas. Entonces, eso tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no? Hoy en día, digamos, ¿no? Porque a veces, digamos, les dicen lean y resuman y en el internet hay resumen de todo, existe de todo, ustedes lo saben muy bien, entonces prácticamente ni lo lees y pones ahí resumen de tal cosa y te da el resumen, lo imprimen y listo, lo presentan, ¿no? Entonces no está bien para ellos, ¿no? Porque prácticamente nosotros no nos perjudicamos, ¿no? Los que se perjudican son ellos, ¿no? Entonces, ver otras estrategias donde, donde realmente lean, ¿no? Como hace poco me contaba alguien que tenían un libro que leer y prácticamente el resumen de la obra era de manera oral y me parece muy bien, ¿no? Cosa de que lean y al azar agarra a tal persona y le dice, cuénteme el capítulo 2, digamos, de tal obra. Y tiene que empezar a contar. Entonces, me parece más fructífero de presentar en un papel que puedes copiar de internet, ¿verdad? Y decirlo de forma oral. ¿Por qué? Porque a pesar de sacar de internet el resumen, estás leyendo porque tienes que contar de manera oral, ¿no? Entonces, y además que no te dice qué capítulo vas a leer, sino que tienes que leer el libro completo y ahí te dice qué capítulo, qué fragmento le cuentes, etcétera, ¿no? Entonces, si has leído el texto, pues te lo sabes, y si no has leído, pues no dices nada porque no sabes el tema, ¿no? Entonces, me parecía una estrategia muy buena de la profesora, ¿no? Donde tiene que agarrar el internet, igual tiene que leer, ¿no? De ciertas formas, por todos los caminos, igual tiene que leer porque tiene que presentarlo de manera oral, ¿no? Me pareció una estrategia muy buena, ¿no? Por parte de la profesora. ¿Alguien más?
¿Nadie más quiere comentar? Profes tienen que hablar porque solamente parece la clase entre la profe Carla y yo. Así que, por favor, no hagan que sea simplemente voy a llamar lista y simplemente la única que ha asistido es la profe Carla y nadie más. Comentarios, experiencias que tienen dentro de esta situación de la lectura, ¿no? Que es muy importante. Cuéntenme. Alguien. Profe Carmen, Cintia, Darcy, Edwin, Erika, Ever, Florentina, Guido, Jorge, Judith, Justiniano, Lidia, Luis, Marcial. Al profe Luis también habló, pero se ha renado su micrófono. Donde la clase fue de 3 personas. Marlene, Mario, Osvaldo, Roxana, Rubén, profes, comenten. Profe Ever. Licen, buenas noches, Buenas colegas. También, Licen, creo que una de las estrategias que se usa, bueno, la que más me ha ayudado, aunque cuesta hacerla, pero es también graficar, ¿no? Mediante los cómics. Claro, no vamos a representar todo el texto, pero sí un pequeño fragmento de lo que más les ha atraído a los estudiantes. Sería también utilizar los cómics, pero demora un poco hacerlo, pero verdaderamente vale la pena también porque les fomentamos también la lectura a ellos, ¿no? Esa sería una estrategia también, Liz, en la que se puede utilizar aparte de lo que nos mencionaban también. Exacto, y es muy interesante eso de los cómics porque tiene que interpretar el texto mediante dibujos, ¿verdad? Profe Ever. Sí, dicen, sí, mediante dibujos, sonidos, onomatopeyas. Por eso decía, no es tan fácil hacerlo, pero cuando lo haces, sí, es muy, renta mucho el interés también de los estudiantes, ¿no? ¿Sí? Claro, y además que está mezclado con el interés que tiene el estudiante, ¿no? Porque ya tenemos que ver eso, qué le interesa y cómo enlazar eso que le interesa a la lectura, ¿no? Entonces eso tenemos que ver. Antes la educación era, ¿qué hago yo? Y listo, yo lo presento y ellos tienen que reaccionar sí o sí. Pero ahora la educación es al revés, yo tengo que pensar en los estudiantes para ver cómo hago mi clase, ¿no? Entonces es el enfoque constructivista, ¿no? Donde tenemos que ver ya las necesidades que tienen o los intereses que tienen y relacionarlos con las actividades que tenemos en el curso, ¿no? ¿Alguien más? ¿Una persona más? Licenciado, buenas noches, Profe Judy, compañeros, buenas buenas. noches. Sí, licenciada, yo generalmente la técnica que aplico en cuestiones de obras es llevarlas a la dramatización, ¿no? Ajá, Que digamos, si hay varios personajes, según a los personajes, que ellos conformen los grupos y sí o sí que aprendan, ¿no? Y hay competencias, digamos, de equipos de la misma obra. Entonces, siempre hay un equipo que motiva, ¿no? Que se raja para hacer, digamos, esa obra o ese drama. Y para hacerlo, sí o sí ellos tienen que leer, ¿no? Entonces, es una presión tanto individual más que todo, no tanto así, digamos, del maestro hacia el estudiante, exacto. sino hacia sus compañeros, de hacer una buena representación al momento de poner en escena, ¿no? Esa obra. Yo tanto no les digo este capítulo y así, sino que les digo, conformen grupos, esta obra ustedes también, y la mejor la vamos a presentar, así, ¿no? Entonces, ellos se motivan desde realizar la indumentaria, la escenografía y demás, entonces hay esa motivación de poder un poquito ellos
empaparse de lo que contiene la obra y más allá de hacer una buena presentación, ¿no? En la actualidad, porque también implica mucho esto el apoyo de los padres, ¿no? Pero Ujú. así ellos se motivan. Es una estrategia que a mí me funciona y siempre me ha funcionado, ¿no? De decir, esta obra vamos a hacer grupos de trabajo y siempre hay equipos que trabajan bien, ¿no? Coinciden y entonces los demás, viendo ese ejemplo, siempre se motivan y tratan de hacer algo mejor, ¿no? Entonces es algo que me ha funcionado siempre. Sí, es muy interesante, ¿no? Porque no solamente es un trabajo individual, es un trabajo grupal, porque como es teatro, cada uno tiene que ayudarse, ¿no? En dentro de su grupo y también entre ellos insistirse a que lea la obra, ¿no? Para que puedan realizar la dramatización, digamos, ¿no? Entonces, me parece bien, me parece excelente, profe. Muy bien, entonces ya estamos ahí, ¿no? Cumpliendo como el docente guía, ¿no? Profe Lidia. Buenas noches, Buenas licenciada. noches, Buenas profe. noches a todos. Quiero compartir, ¿no?, una experiencia que yo he tenido con los estudiantes. Ya me parece que a ellos más les gusta una lectura que sea a la realidad de ellos. ¿Ya? Voy a mencionar aquí al autor boliviano, Jaime Aduana Quintana, ¿ya? Que tiene bonitas obras, ya que trata de la realidad de los jóvenes, de los estudiantes. Por ejemplo, Camino hacia la oscuridad, Los vulnerables, Ujú, Quiero ser grande, Amargos años de un estudiante, ujú, ¿no? Y hago una comparación con la obra de 100 años de soledad, ujú, ¿no? Que tiene muchos personajes y va de generación en generación. Es una obra un poco complicado de entenderla, ¿no, Lice? Entonces, yo me he dado cuenta que a ellos les gusta las obras que traten de su vida mismo, de la realidad de ellos. ujú, Este último habíamos leído la obra de David Bildoso, ujú, Entre el amor y la locura. Me creerás, Lice, los estudiantes estaban tan enfocados en su lectura que no querían ya ni evaluar ni avanzar. Queremos terminar, creo que en un par de horas han terminado con la obra, ¿no? Entonces, yo como, como maestra, ¿no? Entonces, debería de buscar más obras como esa para que a ellos les guste la obra, Lice. ujú. Entonces, hay que partir de ese lado, ¿no? Una obra que sí les interese, les llame la atención, ¿no? Pero no otras obras que les canse o se sientan aburridos como las obras que he mencionado, Lice. Gracias. Sí, es muy importante también, ¿no? Y ahí estamos viendo el interés del estudiante, ¿no? Y es verdad, yo me acuerdo, nosotros leíamos Cien años de soledad y la verdad hasta ahora me acuerdo lo poco que he leído incluso y digo qué complicada era esa lectura, ¿no? Y a pesar de que lo leíamos, podías leer 3, 4 veces, pero es un tema tan entre va adelante, atrás, es un texto tan dentro de la historia hay una diversificación, ¿verdad? Que complica mucho, ¿no? La comprensión. Entonces, sí, es muy interesante que también tomemos temas de su interés, ¿no? Y de su realidad, como dice usted, profe. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Muy bien, profes. Entonces, vayamos a ver nuestras actividades que tenemos para realizar esta semana 3. Sí, les voy a compartir la plataforma. Muy bien. Se acabó el tiempo. Entonces, en la semana 1 y 2 he visto que algunos no llegan a leer, digamos, las orientaciones metodológicas que se encuentran aquí, ¿verdad? En la primera parte de cada semana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Es que en la semana 3, directo en las actividades, ya están las instrucciones de qué es lo que tienen que hacer. Entonces, nuestra primera actividad es análisis crítico. Yo hago aquí un clic
Y aquí tengo todas las instrucciones, ¿sí? Entonces ya no tienen que ir a ver, digamos, las orientaciones metodológicas, ¿no? Entonces, ¿qué dicen nuestras instrucciones? O nuestras consignas también. Leer el capítulo 13 del libro Raza de Bronce de Alcides Arguedas, página 266 a la 277. Me parece cortito. A partir de la lectura de la obra de Raza de Bronce, realiza un análisis crítico de 5 páginas, ¿sí? Esto es lo que deben tomar en cuenta. Haciendo una comparación de la realidad social de la obra y comparando con la realidad social actual, ¿sí? El análisis debe contar con una introducción, desarrollo y conclusión, ¿sí? Debe presentarse en un archivo PDF, ¿ok? Entonces, aquí está cómo debemos subirlo, con archivo, el nombre, UP, especialidad. ¿Qué es lo que se va a evaluar dentro de este análisis crítico? Presenta un punto de vista de forma clara y precisa. Muestra una comprensión profunda y precisa sobre el capítulo de la obra de Raza de Bronce. Realiza un análisis crítico profundo entre la obra y la realidad actual. Presenta argumentos sólidos y convincentes respaldado por una amplia y relevante evidencia. Presenta un análisis claro, organizado y bien estructurado. Las ideas son claras, coherentes y precisas. Los párrafos tienen una idea principal, secundaria y final, ¿sí, no? Los párrafos tienen que estar bien estructurados, ¿no? Es lo que se va a tomar en cuenta dentro del trabajo que tienen que realizar, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro título? Comparación de la obra Raza de Bronce con la realidad actual. ¿Ve? Si quieren, ahora no están obligados a poner ese título, pueden poner otro título si gustan, pero tenemos que ver ese análisis crítico, ¿sí? Entonces aquí en la actividad está todo lo que debemos saber para que realicemos el trabajo. Preguntas sobre la actividad número 1. ¿Se comprende? Muy bien. Ahora vamos a ver cuál es nuestra actividad número 2. Elaboración de un cuadro. No, estoy muy atrás, muy adelante. Sí. La 4 ya está. Aquí está el 3. Cuestionario, argumentar las respuestas de acuerdo a las interrogantes. Y aquí igual están las instrucciones, ¿sí? Entonces aquí dice cuestionario, argumentar las respuestas de acuerdo a las interrogantes. Consignas de la actividad. Leer el libro La niña de sus ojos, capítulo 2, de la página 18 a la 25. Responda de manera argumentativa a las siguientes interrogantes, ¿sí? Argumentativa. ¿Cómo es la descripción del personaje? ¿Es detallada? ¿Es sencilla y concisa? Bueno, de cierta forma nos da respuestas, pero nosotros debemos desarrollar, ¿no? Si decimos es detallada, ¿por qué es detallada? Mostrar evidencias de detalle. ¿Es sencilla y concisa? Si yo digo que es sencilla y concisa, ¿por qué es sencilla y concisa? Argumentar, ver, mostrar esos fragmentos, digamos, sencillos y concisos y hacer, ¿verdad? Una buena respuesta argumentada. Segundo, ¿cuál es el contexto social y cultural de la obra? ¿Cuál es la relación semiótica y hermenéutica de la obra? Entonces aquí ya vemos los elementos que tiene, ¿verdad? ¿Qué significan, etcétera, en el contexto de la obra? ¿Cómo se realiza la obra?
cómo se relaciona la obra a nivel semántico. Considera que actualmente sigue en curso la identificación de clases sociales. Entonces, sí, no, ¿por qué? Ya saben, siempre argumentar, mostrar ejemplos. Aquí dice, explicar cada pregunta con ejemplos. Entonces, ya saben, lo más comprensible y detallado posible. ¿Qué vamos a evaluar en este trabajo? Construcción de argumentos consistentes. Las respuestas deben ser claras, bien argumentadas y con ejemplos claros. Presentar ideas coherentes y buena redacción, ¿sí? Eso es lo que se va a evaluar en esta segunda actividad. ¿Entendido? Recomendación para algunos, ¿no? Por si se inspiren de copiar del internet. Saben que todo se encuentra en el internet. ¿Entendido? Entonces, lo que se toma en cuenta en cada una de las actividades es el sacrificio que hace el docente para poder responder, para poder hacer su trabajo, ¿ok? Eso es lo que se evalúa más que todo, ¿no? Entonces, algunos, voy a buscar, digamos, cuál es la descripción del personaje en internet. Yo busco cuál es la descripción del personaje de la niña de sus ojos. Me va a dar, ¿sí? Entonces, ya me voy a copiar, lo voy a poner, está bien hecho, listo. Yo leo, yo copio una frase o una oración al Google y todito lo que han escrito me va a salir, ¿no? Entonces, evítense de en sus retroalimentaciones tener copia de la página tantos, ¿no? Entonces, aquí es el sacrificio, esa dedicación que le pone el docente en sus trabajos, ¿no? Eso es por si alguien, y he visto un trabajo que así me han presentado, ¿no? Por eso es que lo digo, ¿no? Entonces, para esa persona, su próximo trabajo, ¿no? Que lo haga por propia cuenta, ¿no? ¿Entendido? ¿Se comprende? Ahora, los libros, ¿dónde están? Para que no se compliquen, ya los he puesto en la plataforma. Está aquí, en recursos y materiales de aprendizaje. Aquí está. Raza de bronce, capítulo 13. Dice. La niña de sus ojos, página 28 al 25, ¿no? Entonces, aquí están las obras. Para algunos no pueden bajar, no sé qué les pasa. Entonces, ya, ahí hacen clic y ya se abre el texto. No, aquí está el libro, buscan el capítulo y listo. Y el otro igual, hacen clic y se abre nomás la niña de sus ojos y se va a abrir. El internet está, ya se cortó. Ah, no, ya. Aquí está, ¿verdad? Entonces la niña de sus ojos, buscan las páginas y listo. Ya están ahí los textos para facilitarles más, ¿no? ¿Qué más? ¿Preguntas sobre los trabajos? ¿No hay preguntas? ¿Se comprende? ¿Se comprendió, Lick? Muy bien. Por lo menos yo entendí. Muy bien, profe Carla, gracias. Entonces, si no hay dudas, entonces terminaríamos con nuestra sesión. Y ya nos veríamos, miren qué rápido pasa el tiempo. Ya el próximo sábado para nuestra sesión sincrónica 4, ¿no? Y último, ¿no? Entonces ya. Y terminaríamos ya con nuestro trabajo final y todo, ¿no? Muy bien, profes, entonces llamaré lista para ver quiénes están, pero sacaré.